Buen día a todos que siguen el proyecto de Chalatenango SV. En esta ocasión tenemos por aquí a niña Carmencita Urbina. Ella es la creadora del escudo de Chalatenango, del departamento. Y en esta ocasión vamos a realizarle una entrevista para que nos comente algunos detalles importantes acerca de cómo creó el escudo y también acerca de la trayectoria que ha tenido ella como maestra. Tengan muy buenos días. Mi nombre es Carmen Urbina de Mengíbar. Nací en el barrio San José. Allí vivimos cuando yo tenía hasta la edad de unos 17 años. Luego mi papá compró casa aquí en el barrio El Chile, en la Quinta Avenida. Nos pasamos aquí a la Quinta Avenida Sur. Estudié de maestra en la Ciudad Normal que se fundó en Suchitoto. Comencé temprano y antes uno trabajaba a donde le nombraban. Y mi primer nombramiento fue en el Cantón Minas de Plomo, jurisdicción de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. De ahí pasé aquí al Cantón El Jícaro, jurisdicción de Chalatenango. Y del Cantón El Jícaro, jurisdicción de Chalatenango, pasé aquí a Chalatenango para fundar la escuela que entonces se le llamó Renovada de Varones y que ahora es el Grupo Escolar Carlos Arnulfo Crespín. Una escuela que desde que se fundó el director tuvo tan buena gestión que la escuela progresó notablemente de tal manera que en esa época era la mejor escuela. Y se fundó en la casa que está detrás de la alcaldía. Allí estuvimos quizá como unos 5 años. Después se pasó a la casa donde está ahora la farmacia de la Fuerza Armada, que está a la par de Catedral. Allí estuvimos quizás como unos 7 u 8 años. De esa casa se pasó a donde ahora está el almacén Bomba, en la calle Morazán. Allí estuvimos quizás como unos 5 años o unos 4 años. Y luego pasó al edificio donde está ahora, que antes había estado el grupo, era la Felipe Solano. Ahí pasó la escuela y luego le nombraron un grupo escolar Carlos Arnulfo Crespín. Trabajando ahí me llamaron para formar parte de la supervisión. Aquí había la Oficina Regional de Educación. Y pasé ahí, me nombraron primero como asesora de educación y luego como directora de recursos humanos, donde estuve muchos años también ahí. Y ya en los últimos años el ministerio me nombró propiamente en el ministerio en San Salvador, donde terminé, hice 4 años y me jubilé. Me jubilé bastante joven, porque empecé también a trabajar joven, porque ahora ya tengo más de 30 años de jubilada. Eso me ha permitido hacer trabajo comunitario. He trabajado bastante por la iglesia, cerca de unos 25, 28 años. He actuado en la iglesia como coordinadora de asambleas familiares, como coordinadora de la reparación de la catedral, coordinadora también económica de aquí de la parroquia. Fui ministra extraordinaria de la comunión por 10 años. Luego ayudábamos a recolectar las ofrendas para la iglesia, que lo hice también ese trabajo como por 18 años. Y hasta hoy, por motivo de la pandemia, yo ya no pude salir a visitar a las familias. Y ya, por eso a la iglesia solo voy a misa. Y por mi edad también, que ya a uno le da un poco de temor salir mucho, por las enfermedades o por una caída. Continúo trabajando, siempre ayudando en la comunidad y ayudo bastante ahí en el hospital. Soy miembro del patronato del hospital de acá de Chalatenango, el doctor Luis Edmundo Vázquez, donde todavía estoy. Pero voy porque me vienen a traer y porque me vienen a dejar, porque sí no me gusta salir mucho. Allá por 1969
se corrió un bando en las calles que antes anunciaba la alcaldía por bandos. Se ponían en cada esquina a dar los anuncios. Y se anunció que se iba a llevar a cabo el concurso para sacar el escudo de Chalatenango y la bandera que no tenían. El escudo y la bandera fue una noticia que dieron en bandos, que así se daban ante la noticia de parte de la alcaldía, y anunciaron que se iba a llevar a cabo un concurso para sacar el escudo de Chalatenango y la bandera. Daban algunos pormenores, pero también dijeron que el que tuviera interés, que fuera a recibir todos los datos para medidas, había que participar con un seudónimo. Yo recuerdo que yo pensé que siempre me ha gustado una nave que se llama Alondra, si no me equivoco, con ese nombre fue que participé. Nos dieron un espacio más o menos como, no sé si de un mes o 15 días para realizarlo. Yo dije, voy a participar. Y con mucho entusiasmo empecé a trabajar en el escudo. Y me favoreció porque hice 2 óvalos y en el centro del óvalo que estaba dentro lo dividí en 5 partes. La parte de arriba, dos cuadritos, uno al lado izquierdo, otro al lado derecho. En el centro recto, formando como un triángulo, como un rectángulo. Y en la parte de abajo también dividido en 2 partes. En la primera parte superior coloqué el peñón del Cayahuanca como una referencia hacia Chalatenango, que todo el mundo sabía que viendo ese peñón ya se venía para Chalatenango. Y en el cuadrito de a la par, una estampa típica de los cultivos que más se realizaban en Chalatenango, y dibujé una planta de maíz y un saco lleno de maíz. En el centro, el croquis de Chalatenango, y en la parte alta de Chalatenango, 3 pinos demostrando la altura, porque en Chalatenango, donde está la altura máxima de nuestro país, en el Pital, que antes le llamaban Cecesmiles. Y luego en la parte de abajo, en el cuadrito izquierdo, dibujé un puente demostrando tantos ríos que tenemos en Chalatenango, que antes eran caudalosos. Y a la par, en el otro cuadrito, dibujé la presa hidroeléctrica 5 de noviembre, que también antes le llamaban Chorrera del Guayabo, y eso pues permitió los 5 cuadritos. En el centro de los 2 óvalos dibujé 33 estrellas, donde representaban los 33 municipios que tiene Chalatenango, y 3 estrellas que están más abajo, un poquito más grandecitas, los 3 distritos que entonces eran los más importantes: Chalatenango, Tejutla y Dulce Nombre de María. En la parte superior, la fecha de fundación de Chalatenango, el 14 de febrero de 1885. Y al finalizar dibujé 2 banderas, la de El Salvador y la de Chalatenango, unidas en la base. La de Chalatenango se distingue porque tiene el color blanco, azul y verde. Tiene el verde, que es el color de Chalatenango, y tiene dibujado un arado, como significando siempre la agricultura de Chalatenango. Cuando entregamos, o desde que iniciamos el concurso, me llamó la atención que llegaron muchas personas que yo las conocía como pintoras y pintores, y reconocidos pintores. ¿Se recuerda de algunos nombres de ellos? Sí, dentro de ellos estaba don Manuel Alfaro, que era un buen pintor, don Francisco, don Paco, ¿qué apellido teniste? Otro profesor, también don Pachino se presentó también ahí. Y eran como unos 40, de 30 a 40 personas.
Ay, dije yo, ellos traen buenas pinturas cuando los fuimos a dejar. Bueno, cuando ya se llegó el día de ir a recibir la respuesta y me dieron a mí la noticia de que mi escudo había ganado, yo me sentí muy contenta y a la vez digo, bendito sea Dios, porque yo no soy pintora, solo soy maestra y pinté con las pinturas con lo que pinta un maestro. Pero me explicaron que lo que tomaron en cuenta fue el significado, porque yo había puesto cosas que verdaderamente Chalatenango tiene y se identifican perfectamente. A raíz de ahí nos dieron un diploma, nos dieron, si no me equivoco, 100 colones, que eran los que se daban antes. Encantado por ese éxito, porque pues había tenido un logro. Y de la bandera ganó don Pachilo Córdoba, que es la bandera que tiene también el escudo de acá de Chalatenango. A partir de ahí, muchas alcaldías que han estado en Chalatenango, en eventos que han tenido, me han llamado, me han festejado y me han dado ya sea diploma, en una ocasión me dieron también trofeo y da mucho gusto. Y en la alcaldía, el Consejo Municipal que estuvo anteriormente tomó como decisión el escudo de Chalatenango para todo lo de la alcaldía. Lo tenían las sillas, las máquinas, los uniformes, las estampillas de los sobres, y a uno le da alegría porque en vida uno ve el resultado de lo que uno ha hecho. Además, pusieron en la alcaldía un rótulo grande donde estaban primero todos los alcaldes que habían estado en Chalatenango y personas que habían hecho algo importante. Dentro de ella, ahí estoy yo también, creo que todavía estoy, si no me equivoco, y con con el escudo. Además, últimamente también, siempre que haya alguna festividad relativa al maestro o a Chalatenango, me llaman para hablar sobre el escudo. Y unas bellas personas supe que me habían dibujado en la pared que está, donde está ahora la departamental de Chalatenango. Fui a verlo un día y que ahí estaba, y hasta con el escudo me han dibujado. Está también otro profesor que era pintor y era muy buen profesor, que ya está en el cielo, Nelson Hércules, y otras cositas que han puesto allí. Así que esas bellas personas pues también tuvieron esa idea de pintarnos ahí, que a uno le da mucho gusto, porque como bien dicen, en vida uno se alegra de las cosas que ha hecho. También en mi vida profesional, yo fui fundadora, o ya jubilada, fui fundadora de la Caja Mutual del Ministerio de Educación, y fui maestra también de maestros, porque se preparaban para ser profesionales. Y pues esas son cosas que dan mucho gusto. Y los alumnos, que da gusto encontrarlos también, porque se alegran ellos y se alegra uno, aunque es la gran diferencia de que ellos han cambiado y yo también. En una ocasión estaba en un acto en San Salvador y uno de los alumnos que yo había tenido acá estaba ahí también. Como se fueron de acá, la mamá le dijo, allá está la niña Carmencita, que fue tu profesora. Y dice, ¿a dónde está? Y fue a saludarme, y bien alegre que me había visto. Y después de que llegó de la mamá, le dice, mamá, ¿por qué la niña Carmencita se hizo chiquita si era grande? Como cuando un alumno, ellos son pequeños y crecen, pero da alegría también. Yo quise mucho a mis alumnos todos, y a todos les di ese cariño que necesitan. Es más, uno llega a verlos como madre. Y en los tiempos que yo trabajé, los alumnos eran muy obedientes, más educados, y uno de maestro pues se encariñaba con ellos como ellos con uno. Y aún hasta la fecha, los muchachos grandes
Cuando le encuentran a uno, se alegran y uno también se alegra. Esos son logros que uno tiene también ya cuando es mayor. 26 años estuve impartiendo clases, porque luego pasé a oficina, ¿verdad? Como maestra jubilada, siempre he pensado en que Chalatenango hay que ayudar a mejorarlo y ayudar en lo que se pueda. En el barrio San José, cuando era de tierra a la cancha, había una institución de gobierno que nos ayudó para hacerla, para pavimentarla. Había una ceiba muy grande, se quitó, aunque muchos lamentaron porque también se veía muy bonita, pero se había hecho muy grande, se quitó y ahí se construyó una glorieta y se hizo un evento muy bonito de inauguración. Pero ya posteriormente, pues como ya se construyeron otras cosas, ya eso queda obsoleto, pero sí se trabajó en eso. También ya como jubilada, me buscaron para ser miembro de la directiva del ICHA, del Instituto Tecnológico Chalatenango, Ágape, y estuvimos ahí por 10 años con don Rolando Sales, la niña Sofía Recinos, que en paz descansen y que allí pues estuvimos ese tiempo y que nos da mucho gusto porque también contribuimos a la educación. La Casa de la Cultura también en muchos años en actividades muy importantes que ha tenido la Casa de la Cultura, de tal manera que todavía tengo algunas camisas de las que se ocupaban para salir a promocionar, como de turismo, de las actividades que se realizaban. Y da mucho gusto porque uno es partícipe para mejorar los eventos de Chalatenango. Tuve la dicha de casarme con una persona, un profesor igual que yo, José Faustino Mengíbar. Nos conocimos en el deporte. Yo siempre andaba de madrina de los equipos y él organizaba equipos. Era una persona, buen padre, buen maestro, buen compañero, buen esposo, que en el cielo está hoy en este momento. Él falleció, ya va a cumplir hoy en marzo 8 años de fallecido. Y en su vida profesional también fue director de la Escuela Metropolitana, fue también coordinador de los maestros que de tiempo trabajaban en los y trabajó bastante como maestro, muy reconocido, la gente lo quería porque una persona sana, sin vicios, con buena manera con las personas. Los alumnos y las personas lo han querido mucho. Trabajó en partes fuera de Chalatenango, estuvo en San Miguel de Mercedes muchos años, en el Tablón otros años, y luego finalizó acá en Chalatenango. Él, como les decía antes, que se me había olvidado, fue coordinador como director de los maestros que estaban como directores de núcleo, y él era el coordinador de esos núcleos, y por eso se recuerda mucho. También fue gobernador allá como por 1985, si no mal no recuerdo, y también, igual que yo, le gustaba mucho colaborar en las actividades comunitarias y en las cosas de la iglesia, que uno se alegra de tener esposos que le permitan a uno andar en todas esas actividades. Así que él también es recordado con mucho cariño, y principalmente acá por la familia, que lo tenemos en nuestro corazón siempre. ¿Qué recuerda usted acerca del Chalatenango de antes? Las calles empedradas, por ejemplo. Todas las calles eran empedradas y eran dos partes unidas al centro, donde había como un canal unido ahí en las piedras, que cuando llovía, como no habían tubos de ninguna clase como los que hay ahora, ahí corría el agua. Y en las calles crecía la grama,
y habían personas dedicadas a limpiar esa grama. Famoso era un señor Servando que todo el mundo lo buscaba porque era listo para sacar la gramita de las piedras. Y a veces de parte de la alcaldía pedían que todas las casas se limpiaran de esa grama. Chalatenango era callado, tranquilo, no había mucho transporte como ahora. Y si transportaba eran más carretas y caballos. Los caballos siempre andaban vendiendo leña, y en las carretas siempre maíz, frijoles, pero así en las ramas del frijol, el maíz en tusa, y bien tranquilo. Tanto es así que las calles de Chalatenango permanecían limpias porque había que obedecer a la alcaldía, no había que pagar impuestos. Los corredores todos eran portales, y portales empedraditos. Yo recuerdo en el barrio San José, los corredores eran con piedrita pero fina y bonita. Y últimamente, casi siempre, o todas las casas tenían portal, porque aquí había una feria muy importante, la Feria de los Santos. En esa feria venían hasta personas de otros lugares, de Honduras, de Guatemala, y era fresco, no como ahora que es muy caliente. Y los portales servían porque también aquí se cultivaba el añil, que en otras partes no había. La gente en esa época rentaba por metros los pedacitos de los portales y ganaban mucho dinero. Venían también, muchos vendían caballos, traían ropa de Guatemala, y uno estaba en esa época ya preparándose para comprar suéter por el frío que hacía en diciembre, ya desde noviembre, diciembre, enero. Ahora pues eso ha cambiado. Los vientos de octubre, que en esa época uno hasta tenía cuidado de ponerse vestido porque lo desnudaba ese viento. Y ahora pues ya esos vientos ya no los tenemos. Y las luces en la noche, como no teníamos una luz que valiera la pena, sino que en las casas uno se alumbraba con candiles que eran de lata, y en el centro había como un tubito que tenía de la lata, y preparaba uno como una trenza de tela y sacaba el pedacito de tela en el cilindrito que tenía el candil, y se le echaba gas, y ahí con esa luz se iluminaba uno. El que podía compraba lámparas Coleman que servían mucho también. En esa época vivía acá un señor, no sé si era francés o español, don Buenaventura Manzano, que la casa de él en ese tiempo la mantenía bien clarita, y todos nos admirábamos pasar por su casa clarita, y en las casas no teníamos luz. ¿A dónde vivía él? Él vivía ahí donde está ahora el banco, que antes era Azteca, y hoy no sé cómo se llama ese banco. Ahí vivía él. Y cuando las autoridades vieron, y también las comunidades, de que esa cárcel, les voy a preguntar que cómo hacía. Y él explicó que él había traído una planta de su país y que con eso se iluminaba. Se le pidió a ver si él podía traer una planta más grande para Chalatenango, y la trajo, de tal manera que formó como una presa hidroeléctrica pequeña en el río Chiquito, y tenía todo el implemento de esa presa aquí frente al cementerio municipal, que todavía hay unos vestigios de eso. Y era ventajoso porque en la época que limpiaban ese rebalse de la plantita que él tenía, salía bastante pescado, y la gente iba con canastos a recoger pescado porque iban a limpiar la presa. Alumbró mejor la luz, y ya se pudo poner foquitos en las calles, pero siempre era débil, porque como Chalatenango es un poco grande, porque ahí parecía como que eran candilitos prendidos ahí, y se pagaba, y no recuerdo, 75 centavos por esa luz. Y luego que se realizó la presa hidroeléctrica el 5 de noviembre, admirados los chalatecos, porque
Era la única presa que había en nuestro país y a Chalatenango no nos daban luz. Tenían luz en otros departamentos, si no me equivoco hasta Honduras le habían dado luz y aquí no teníamos. Tenían a Chalatenango quizás por distante, como un poco olvidado. Y yo creo que la luz de la hidroeléctrica vino acá hasta a los 8 años después de haberse fundado. Así de que esos fueron avances que ya se tuvieron ya con esa luz. El cine Cayahuanca. El cine Cayahuanca aquí se inauguró como en 1955 más o menos, no recuerdo muy bien. Y daba mucha alegría porque como en Chalatenango no había existido un cine. Y ahí... ¿Usted se recuerda cómo fue la inauguración? ¿Qué hicieron? Sí, se trajo, primero se trajo una película que se llama, no sé, de los marcianos, tenía un nombre especial, donde trabajaba la Vitola y no sé qué más, y se llenó. Valía una cora, o sea, 25 centavos para irlo a ver. Era famosa también la venta de pepitoria, que enfrente de ahí del cine estaba una farmacia, la de Doña Esperanza Salazar, de Esperanza Salazar. Y ella se encargaba de las cosas de ahí del cine y vendían pepitoria y ya preparado en los cartuchitos, y todo el que llegaba al cine compraba un cartucho de pepitoria. De tal manera que cuando uno estaba viendo la película se oía traca, 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 traca. A raíz de eso le pusieron a la pepitoria de Chalatenango el chicle chalateco, porque era famoso esa. Y luego continuaron trayendo películas, iba bastante gente, pero al final como que el repertorio y todo fue disminuyendo y ya no recuerdo a qué se debió a que lo cerraran. Y hasta hoy que está funcionando, pero ya como teatro de actividades artísticas. Los domingos de plaza. Los domingos de plaza, el mercado estaba ya a la par de Catedral. Eran como chalets los que estaban en toda la parte de la plaza, separados los comedores, cerquita un chalet de lo otro, las ventas de granos casi juntos, y en los intermedios de esas casitas se ponía la gente que vendía productos informales, como traían yuca salcochada, rábano, que cositas así sencillas las ponían así, pero estaba cerquita y ahí era donde estaba el mercado. Para las fiestas había toreo, y el toreo se hacía ahí frente a Catedral, que era también de polvo, y era divertido porque las barreras las hacían con madera de esa de Bambú. De bambú. Y cuando el toro era bravo, se salía. Y eran carreras de la gente, porque en alguna ocasión hasta habían votado algunas personas. Pero era divertido, pero ahí era el mercado. Y luego pasó a donde era la Escuela de Mier República de Honduras, que está ahora está hoy el parqueo municipal. Ahí estuvo la Escuela República de Honduras por muchos años, ya como unos 20, 25 años. Una escuela grande, muy bonita, que lamentamos cuando botaron esa escuela y lo construyeron para mercado. Pero luego ese mercado hasta se quemó en una ocasión, y con el tiempo en que ya lo botaron definitivamente y han construido este parqueo municipal. ¿Cómo se recuerda usted que era la catedral en los años 50 por ese lugar? Fíjese que hay unas fotos que hemos encontrado por ahí de los años 50, donde se observa que en la catedral, en la parte de atrás del atrio, ahí por el atrio, hay como como un muro, unas rejas. Actualmente ya no se encuentra ese muro ni esas rejas, pero ¿en qué tiempo fue que pudieron haberlo colocado o en qué tiempo lo quitaron? Sí, parece ser, porque la iglesia antes era pequeña y el campanario estaba separado de la iglesia. Para ir a repicar las campanas tenían que salir y subir, pero se fue construyendo poco a poco hasta mejorarla, y
tenía un barandal como con parte de cemento, creo, o de ladrillo, donde estaba ese barandal. Pero en la medida que se reconstruyó, todo eso se botó, se amplió la iglesia hacia los lados, de tal manera que para construirse lo que ahora tenemos, que es una catedral ya muy bonita, ya renovada, y también se tenía un reloj, muy bueno el reloj que daba las horas y todo, pero tenía una desventaja, que cuando se paraba había que irle a dar cuerda y arreglar la cuerda, y eso lo hacía don Pedro Mengíbar, era famoso, que todas las veces que lo oía que se paraba el reloj iba a arreglarlo, pero al final se arruinó definitivamente y nos quedamos sin reloj, hasta que el señor Morao trajo lo que tenemos ahora en catedral, que son unas campanas, no ni campanas, tenemos también es eléctrico, que están muy bonitas también. El hospital de Chalatenango. Anteriormente el hospital de Chalatenango, yo he sido vecina de ahí, estaba aquí en el barrio El Chile. Era una casa de adobe, pequeña, sencilla, con poco espacio para muchas cosas, y tenían bastantes deficiencias, pero con la ayuda y con la gestión de autoridades y personas interesadas en renovarla, hubo un momento hasta el presidente Romero, que era de Chalatenango, me parece don Carlos Humberto Romero, tenía la idea de hacerle muchas mejoras a Chalatenango, de traer cosas importantes, y dentro de ello como que gestionaba lo del estadio de Chalatenango, lo de la escuela metropolitana, lo del hospital. Y de todas esas gestiones se tuvo la dicha de contar con la ayuda de la Embajada de Alemania, que fue la que fue artífice de esa construcción, y luego el esfuerzo de muchos trabajadores y de directores que han estado, que han contribuido para tener un hospital como el que ahora se tiene. El Instituto de Chalatenango. El Instituto de Chalatenango funcionaba como plan básico. Era pequeño y estuvo en una casa también, pero cuando yo estudié en el plan básico, estaba en una casa que allí mismo, pero era ¿dónde estuvo? Allí por el barrio El Calvario, pero con esas mismas gestiones, pero allí también el Ministerio de Educación permitió la construcción de eso. Sí, ya no sé quiénes fueron los directamente interesados en gestionar para que hicieran un edificio como el que ahora está, y gracias también a directores que tuvieron, que también hicieron buena gestión. Muy recordado don Roberto López, don Leonidas Morales, don Francisco Corado, que todos ellos fueron unas personas que lucharon mucho por ese instituto. La calle Morazán. La calle Morazán era también empedrada y tenía cuesta. Cuando se pavimentó, le bajaron esa cuesta, por algunas casas quedaron en la parte de arriba o algunos andenes, y las casas eran todas de adobe, ¿no? Bonitas en algún momento porque las pintaban y las arreglaban, pero no como las que tenemos ahora. Empezaron las alcaldías, tienen mucho que ver en eso, alcaldes buenos que han hecho buena obra. Eso ha permitido ir mejorando Chalatenango. El Parque de Chalatenango. El Parque de Chalatenango no cambia. Es el mismo parque desde que yo era pequeña. La única diferencia era que en aquel tiempo servía como diversión para los jóvenes y para las familias el concierto que hacía la banda regimental allí en el kiosco. Y los días que había conciertos se llenaba. ¿Y cuál era la diversión? Pasearse alrededor del parque y luego sentarse en los bancos que allí habían para escuchar la música. Y eso es cada vez que había conciertos, eso se llenaba porque era parte de la diversión. Pero no ha cambiado, siempre pequeño y
con esos obstáculos para el anciano y para los jóvenes, que tienen muchas gradas, tiene eso que mejorarse, que ojalá un día llegue un alcalde que vea las mejoras en ese sentido, porque también han habido espacios donde antes pudieron haber construido un parque mejor, pero ahí puede hacerlo, tal vez tomar ejemplo como el de Suchitoto, que es parejo desde la iglesia y la parte que tiene enfrente para poder caminar con más facilidad, y darle el espacio para los ancianos, que son los que más pueden ocupar esos lugares para llegar a descansar y a divertirse un poco. ¿Qué días o en qué épocas del año hacían los conciertos la banda regimental? Generalmente eran 2 veces por semana y el día domingo. No recuerdo si eran martes y jueves y domingo, porque mi papá fue filarmónico por 45 años de aquí del destacamento militar número 1, y sabíamos nosotros que el día que había concierto y era muy alegre, ahí estábamos. Nos gustaba mucho ayer, y como también ayer era donde los hipotes buscaban novia, nosotros nos escondíamos que no nos viera mi papá que andábamos en el parque, porque ahí era donde uno se divertía mucho. Las lunadas de la cancha La Maraña. También esas lunadas fueron famosas. Entonces vivía en el barrio San José, y generalmente eran cuando había luna, en las noches de luna clara y todo eso, se hacía esas fiestas, se llenaba, le gustaba a la gente. Había veces traían eventos muy bonitos. Yo recuerdo que en una ocasión trajimos a la banda de niños de aquí de San Salvador, la que todavía se llama, no recuerdo cómo es el nombre de estos muchachos, tocaban tan bonito que se traían bandas también o orquestas para las fiestas de ahí, y se llenaba. Era una fiesta muy buena la de ahí del barrio San José. Celebraba también la fecha del santo y era bien alegre. Hoy en día parece que no se celebra. Hoy no se celebra. Yo creo que depende de las personas que viven, que tengan fe y que tengan ese deseo de participar y de colaborar en ese sentido, pero hace falta. Es decir, que estas fiestas eran como en marzo, entonces. En marzo eran las fiestas de San José. ¿Recuerda algo usted acerca del centenario de la ciudad de Chalatenango? Un evento que se realizó en 1971. Sí, lo recuerdo. En 1971 fue una fiesta muy bonita, y entonces se trataba de construir algunas cosas ahí en el parque, y parece ser, ahí está todavía construido, no me he fijado si ya lo botaron, una parte alta, que ahí tenían la idea de poner un reloj con las 4K para que se viera por todos lados, pero en eso ya las autoridades cambiaron y ya no continuaron, quedó esa construcción. Pero fue una fiesta muy bonita. Yo recuerdo que sí se celebró muy bien, y Chalatenango participó, todo Chalatenango en esa fiesta. Sí. El Día de la Raza. No solo se celebraba el Día de la Raza y era Día Nacional. Existía el Día de la Raza, el Día Panamericano, el Día del Telegrafista, hasta canto tienen los telegrafistas y tenían su día. El día, bueno, el de la madre, el del padre no lo tenía. Después que hasta algunos protestaban que por qué solo existía el Día de la Madre y del Padre, ¿no? Pero había muchas fechas que ahora ya no se tienen. La verbena del hospital. La verbena ya se va por 42 años de realizarse. Ahora vamos por la 42. Y ya es una fiesta tradicional del pueblo y de familia. La gente lo espera, los jóvenes también. Es una fiesta especial porque ahí pueden llegar con seguridad, porque siempre se ha hecho en el parqueo de ahí del hospital. A veces uno se cree que puede perjudicar porque hay enfermos o algo, pero no, se ha visto en las veces que se celebra que hasta el enfermo a veces sale por la ventana a celebrar la fiesta. Y luego, por lo menos cuando nosotros la realizamos, tenemos ese cuidado, que todo sea en orden, que sea especial,
que sea delicado en cuanto a limpieza y a todo, y más que todo seguridad. Hay mucha seguridad. Actualmente usted participa en la organización. Yo participo en esa organización y es un buen proceso el que se lleva, porque hasta para conseguir las orquestas, traer una orquesta hay que hacer lo que está ya por el mes de abril o junio, va más tardar, porque en noviembre siempre hemos tenido la dificultad de que las orquestas se van para San Miguel, para el carnaval de San Miguel, y entonces ya ponen más caras o ya no hay. Así que en eso ya le estamos poniendo cuidado. Ahora, por ejemplo, que la estamos haciendo rápido porque por la pandemia no se había realizado y por las necesidades pequeñas pero urgentes para el hospital, la vamos a hacer para el 2 de diciembre. Ya ha pasado la fiesta de allá de San Miguel y no hemos tenido dificultad para contratar buena música. Correo de El Salvador y las cartas. Eran famosos, el correo se llenaba de cartas y todo el mundo pues mandaba. Yo recuerdo a mi familiar, yo pasaba escribiendo porque y ahora con todo el aparato que viene de modernización, se terminó eso de las cartas, porque la comunicación, ahora el telégrafo, para ir a hacer una llamada tenía uno que esperar hasta 3, 4, hasta 5 horas. Y no se olvidan los telegrafistas famosos allí, don Valentín Santos, don señor pequeñito de acá, ya no recuerdo cómo se llamaba, y llegaba uno para hacer una llamada y empezaba taca, 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 porque trabajaban con la clave de Morse, y de aquel taca, 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 se iban a hablar a Zacualpa, llamando a Zacualpa, San Francisco, y a las 3, 4 horas sonaba, ahí viene su llamada, en la pared estaban guindando los teléfonos, y allí hablaba uno, costaba, pero también, y se mandaban telegramas y uno trataba de hacerlo lo más corto posible, porque no le salía mucho. Recuerdo yo que uno siempre salteadito, unas 5 o 6 palabritas para que no saliera mucho el telegrama. Y las cartas sí, eran muchas cartas, todo el mundo hacía cartas. Y ahora yo creo que hasta eso se está terminando. Sí. ¿En cuánto tiempo llegaba, por ejemplo, una carta de San Salvador a Chalatenango? A veces dura hasta una semana, no sé a qué se debía, pero tardaba para que llegara. Y cuando yo estaba joven, yo oía que decía que ya luego se iba a ver la persona cuando se hablaba por teléfono, y yo decía, ¿cómo va a hacer eso si apenas uno habla? Y cuando ya todo lo que se va anunciando, la tecnología va saliendo, y es admirable, pero es admirable si se ocupa para lo bueno. Lo malo es cuando se aprovecha o se excesa en esas cosas, las cosas se pierden. ¿Cómo era viajar de Chalatenango a San Salvador? ¿Cómo hacía? Era tedioso y largo, porque se tardaba hasta 3 horas y media para llegar. Se iba parando en cada pueblito donde pasaban. Recuerdo famoso Guayabal, famoso la Popa, que también había que bajarse. Y en esos lugares se tardaban bastante esperando a la gente que volviera a llenarse, y era tedioso, costaba mucho, y a veces se arruinaban los vehículos porque las camionetas viejas, tardadas, y ahora pues ya... Tenían nombres, ¿verdad? Tenían nombres. Recuerdo que una que se llamaba, bueno, la Galán era famoso porque ya tenía bastantes años de tenerla, compadre Juan Galán, pero sí tenía su propio nombre que ya era reconocido, ya no recuerdo yo qué nombres tenían, pero sí. ¿Cómo hacían para cruzar el río Lempa? A mí me tocó porque yo estudié en Suchitoto, y en la época de invierno había una barca que era alada por una cadena, y en una ocasión esa barca se fue en el río y se ahogaron varias personas. Y yo recuerdo yo que se ahogó un señor Aguilar famoso de aquí en Chalatenango. Nosotros cuando viajábamos para Suchitoto, cuando estaba lleno el río, teníamos que esperar a la orilla del río hasta que bajara para poder pasar, porque la barca se iba casi no sé cuántos metros abajo donde la lava el agua. Entonces esperaba uno que bajara un poco para poder pasar. Y ya cuando uno llegaba al final,
de la barca, que había que caminar aquella cuesta para subir para Suchitoto. Era más difícil. ¿En qué parte era que pasaban ahí específicamente? ¿Cómo se llamaba ahí la parte de Chalatenango y la de Cuscatlán, donde conectaba ahí? El barcaje le decían nada más. Yo El barcaje, no recuerdo los nombres del no cantón recuerdo, ahí. Sí, no recuerdo cómo se llama, pero está en San Luis del Carmen, pero decía uno mal barcaje y ahí va uno a tomar la barca. Era un río bastante grande. Era muy grande, caudaloso, no olvide para que se haya llevado, y era una barca también grande. Tenía buenos rieles, buenas cadenas, pero las reventó en una ocasión. ¿Y en verano cómo era ese río? Y ese que andaba Pachito, que a veces hasta no llegaba a la orilla porque tenía mucha tierra. ¿Era posible que pasara un bus sin barca? No. ¿O siempre necesitaba la barca aunque Siempre fuera en verano? necesitaba la barca, sí, porque el río era siempre grande. Con lo del Cerrón Grande, o sea, con la presa hidroeléctrica, tuvieron que sacar a mucha gente de algunos lugares de Potonico. Y fue los que fundaron acá los núcleos, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, de gente de una parte de Santa Teresa y no cualquier otro lugar, donde eran tierras fértiles. Y con ese embalso pues lo sacaron a la gente del mundo. ¿Cuáles eran las escuelas más populares de Chalatenango que habían? Principalmente eran dos: la Escuela República de Honduras y la Felipe Solano en aquel tiempo, y posteriormente la renovada, porque la Héroes del 11 de enero no existía. Esa se fundó después del tiempo de la guerra y se decía que era para los hijos de los excombatientes. Y también era famosa la escuela Luciano Morales, que era la que funcionaba aquí donde está hoy el Kinder Nacional. ¿Qué pasó con esta escuela Luciano Morales? Fíjese que desapareció porque después la unieron a otras escuelas, porque también existió una escuela mixta, y en esa escuela mixta unieron hembras y varones en aquel tiempo, porque por muchos años solo ha estado la escuela de niñas República de Honduras solo de niñas y la escuela de varones solo de varones, y había una mixta, que esa mixta ya se distribuyó en las diferentes escuelas. Las cortas de café, o las personas que pasaban a las cortas de café. Eran famosas esas cortas de café, y precisamente varió bastantes cosas en el país, porque en educación se trabajaba hasta en octubre, dándole espacio a la gente que se iba a las cortes y llevaba a sus hijos. Y se empezaba hasta en febrero las clases, entonces eran casi 3 meses lo que se les daba. Los portales de acá de Chalatenango se llenaban de mucha gente que venía de los pueblos con su familia, que iban para las cortas, preparados con caites, con sus sombreros. Ahí traían tamales pisques, que huevos duros y todo eso. Ahí en los portales se les veía, y a veces hasta traían, de aquí de Chalatenango, traían lo que se llama bofe. Por eso en algunos lugares le habían dado el apodo a los chalatecos de come bofe. Hasta este tiempo todavía. ¿Verdad que todavía? Era por esa época de la gente que traía bofe, pero era porque sabían que les iba a durar mientras viajaban para allá. ¿Cuáles eran los portales que más se llenaban de personas que se quedaban la a parte dormir? de aquí donde está aquí en el centro, donde está el pollo campero, toda esa zona de allí, hasta más que todo hasta donde termina la parte de Zacuada, pero ese portal era el que más se llenaba, ahí donde está el pollo campero. ¿Dónde era la terminal de buses antes? En el Calvario parece. Parece que ahí era donde se iba a tomar los buses. Como eran pocos, los buses entonces eran pocos y eran raros, no había tantos. Por eso le conocen a ese lugar con el nombre de El Punto, le dicen a veces. El Punto, ajá, así. Se refería a eso. Exacto. Así Ajá. Roberto Armijo. Sí, Roberto Armijo fue un escritor muy famoso, sí. Él escribió muchos poemas, vivía aquí en el barrio
el centro, ahí donde está ahora la venta de zapatos ad hoc, con la familia de la niña, de la mamá de Miguelito Cepeda, que Miguelito ahí vivía también. Y vivía también, como les digo, don Salvador Navarrete, que era también un escritor. Él hizo también un himno a Chalatenango. Eran muy inteligentes. Al mijo a ese le veía ahí sentado él solito en la calle, así por el andén, pensando. Algunas decían que está loco, pero era porque estaba redactando o estaba pensando un nuevo poema. Era famoso, era buen escritor. Sí. Refresquería Vista Lago, estaba ahí en el par 2. Entonces ahí se ponía, que es verdad, lo que vendían horchata, refresco de chan, es cierto, ahí se ponía. Y también ahí tenía venta la mamá de Miguelito, la niña, la mamá de Miguelito, también tenía venta ahí. Niña Talita Navarrete, sí. Carlos Arnulfo Crespín. Él fue el director de la escuela renovada, muy buen director, y luego dejó la escuela porque fue diputado, y fue diputado por 3 periodos porque era muy bueno, pero luego le dio una enfermedad porque le dio cáncer en la parte de la boca, y eso lo llevó al cielo. Pero es recordado, muy inteligente, humilde y maestro humilde, pero muy inteligente. Y como diputado se ganó a los compañeros y hacía gestiones por Chalatenango, era muy bueno. Don Rolando Sales. Rolando Sales fue por muchos años en el único banco que teníamos antes, en el salvadoreño. Quizá ese banco lo tuvimos como por 60 años, el único. No había otro banco, y él fue primero Adán Guerra, él fue el gerente, y después quedó Rolando Sales, que por años, hasta que se jubiló ahí, trabajó que como unos 35, 40 años ahí. Don César Serrano. Fue alcalde, era profesor también, era profesor del instituto, y se casó con una hijada mía, con Nena Figueroa, que aquí es vecina, por aquí vive, y fue alcalde también algunos años. Era conocido en Chalatenango porque ellos estaban en el FMLN y fue alcalde por ellos. Y tiene también buen récord en la historia. El estadio de Chalatenango. Sí, el estadio de Chalatenango, antes aquí no tenía un estadio, sino que se jugaba ahí en la Sierpe. El campo era pequeño, de tierra, y no había ninguna preparación, pero eso es una de las obras que hay seguridad de que lo gestionó. Fue el presidente que estuvo por un tiempo, que era el chalateco, el general Carlos Humberto Romero, que él fue el que gestionó para que construyeran este estadio. Así es que ese es un recuerdo que ha dejado él para Chalatenango. ¿En qué parte de Chalatenango vivía él? Ellos vivían en la calle Morazán, en las casas por ahí por Selectos, en la que siguen. En una de esas casas vivían ellos, la familia Romero. Me gustaría que nos comentara cómo era la ciudad de Chalatenango en el tiempo que estaba la guerra. Pero vivíamos preocupados, porque la vivimos todos. Y hubieron mucha gente que murió, y eso dolía mucho al pueblo. Y los ataques que se dieron también, que afectaron a los mayores, empezaron a padecer de enfermedades del corazón, y murieron muchos por esa causa. Se dormía debajo de las camas, uno tuvo que ponerle ladrillo a la cama para dormir debajo. Y sin embargo así morían algunas personas, porque la mamá de una muchacha que yo tenía aquí que trabajaba conmigo,
ellos cuando estaban en la sierpe atacando, se metían también debajo de la cama y en una de esas cayó una bomba en el techo de la casita de ellos y no estalló ahí, no, que estalló en el suelo y todas las esquirles, todo, se extendieron debajo de la cama y le cayó en el corazón a la mamá y murió. Entonces muchas penas, le pedimos a Dios que eso no se repita, porque tanta gente inocente, hermanos entre hermanos, hubo un pleito que uno no sabe ni por qué ni para qué, da tristeza. Para ese tiempo, ¿verdad que la policía estaba ubicada ahí por donde es el Banco Cuscatlán? Donde está ahora ahí el Banco Cuscatlán, ahí estaba la policía, por eso era más difícil. Y lo mismo para la Fuerza Armada, como estaba ahí, cuando la guerra se ponían ahí en la esquina de acá del Pollo Campero para disparar para allá, o se venían aquí en las partes de aquí, porque yo tengo ahí un plajoncito que ve cómo hacía para subir y allá se oía que tiraban porque bien se alcanza a ver hasta por Catedral. También con Honduras, que es por un pleito de un partido también, aunque no murió gente aquí de Chalatenango, pero sí afectó mucho emocionalmente y eso enfermó a muchas personas y siempre pedimos a Dios que no se repita, porque aún vimos como cadáveres que quedaban después de que uno tenía que salir a hacer mandados, o cadáveres que no habían levantado y gente que ya casi en la podredumbre por el tiempo. Entonces le pedimos a Dios que eso no se repita, que haya paz, que es lo que más necesitamos, que Dios ilumine a las autoridades, a las personas que trabajan en lugares de poder para que velen por un mejor país, un país de paz y armonía. Quiero aprovechar esta entrevista para aconsejar a los jóvenes que se dediquen a las cosas buenas, que tomen los consejos de sus padres y de las personas que los quieren bien y que vayan por el camino correcto, que estén cerca de Dios, que es el que los ilumina y los va a guiar, que participen en las cosas buenas que están en las comunidades, principalmente en concursos como el que yo participé, que aunque no se gane la alegría de haber participado, que participen en los eventos donde se refieran para alegría de los niños, de los jóvenes, que lo hagan, que eso les va a hacer bien para su salud y para su vida. Que Dios los bendiga siempre y los ilumine en este caminar. Y a los señores que me han traído esta entrevista, les agradezco su gentileza, porque dan la oportunidad de que uno explique y hable sobre las cosas que vivió y que hizo, y da mucho gusto, porque en vida uno puede hacerlo y decir lo que realmente vio, sintió y realizó. Muchas gracias, que Dios les pague y los colme de bendiciones. ¿Cómo se siente ser la creadora del escudo del departamento de Chalatenango? Muy contenta, porque no le di quizá yo nunca he hecho alarde de lo que hago y no le di importancia cuando lo hice. Me alegraba cuando me llamaban a darme una celebración, un agasajo, pero no se lo dije a nadie, de tal manera, y siempre les cuento, que ni siquiera mis nietas no sabían. En una ocasión, en una escuela, la maestra les preguntó, ¿saben ustedes quién hizo el escudo de Chalatenango? Y nadie sabía. Y les pregunta a mi nieta, ¿y ustedes no saben? No, lo hizo la niña Carmencita Urbina, su abuelita. Mi abuelita. Y cuando vinieron acá, abuelita, ¿usted hizo el escudo de Chalatenango? Sí, hija. Nosotros no sabíamos, y nos preguntó la maestra, ¡ay, qué bonito y qué alegría! Entonces, así es que yo siento que hay que también comunicarse en esos eventos que uno hace o en esas obras, porque es bueno que las sepan. Tal vez no para que lo festejen, pero sí para que lo sepan y conozcan el deseo de participar, a que también ellos se animen. Como proyecto Chalatenango SV, quiero darle las gracias a Nia Carmencita Urbina por abrirme las puertas de su casa para poder realizarle esta entrevista.
por haberse tomado el tiempo ella, hace muchos años, de haber podido crear el escudo de Chalatenango, ¿verdad? El cual estamos también usando en el proyecto. Niña Carmencita, usted es una persona muy importante para Chalatenango. Le reitero mis agradecimientos por la entrevista y por todas esas palabras. Muchas gracias, que Dios le acompañe.